RTP. Hoy nos visita el doctor Vicente Tayano, con quien vamos a conversar. Buenos días, Vicente, bienvenido. Vamos a conversar un poco sobre tu plan de gobierno. No es la primera vez que vas a la Asamblea. ¿Qué piensas hacer de distinto en esta ocasión? Doménica, María Fernanda, buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo para toda su audiencia. A ver, lamentablemente para el país vivimos momentos, Doménica, muy complejos en materia de inseguridad y de falta de acceso a empleo. La economía es otra de las principales preocupaciones. Y creo que lo importante es entender que las soluciones no pueden esperar. Y la experiencia nos dice que indistintamente de la conformación de la Asamblea Nacional y del resultado de la elección presidencial, no hay otro camino que ponernos de acuerdo como lo pudimos hacer 7 meses, de noviembre hasta junio, en trabajar y aportar cada quien desde su competencia en la solución a los problemas. Está probado que este conflicto innecesario, ese pujar fuerzas entre el Ejecutivo y la Asamblea, finalmente no ayudó absolutamente a nada. Hoy tenemos más secuestros, tenemos más muertes violentas. Se perdieron, de acuerdo a cifras oficiales, alrededor de 260,000 plazas de trabajo, fundamentalmente en el último trimestre, María Fernanda, y por lo tanto lo importante es eso. La administración pública necesita experiencia, necesita madurez y sin duda alguna están en curso algunos temas importantes ya presentados por mí, fundamentalmente en materia penal, y creo que tenemos que enfrentar una discusión como país que está pendiente, que es revisar cómo se va a sancionar a adolescentes infractores y por qué, porque hoy son parte de la cadena del delito. Antes de que vayamos al detalle ya de su propuesta para llevarla a la Asamblea, ¿por qué esta disputa en la Asamblea le impidió al Ejecutivo trabajar? Es que lo entendía así, como que la disputa legislativa le impidió proveer seguridad, le impidió solucionar el problema de energía eléctrica. ¿Por qué? A ver, no, una buena precisión, un comentario suyo, Fernanda, y una precisión. No es que le impidió al Ejecutivo trabajar, es que esa hostilidad de ambos lados no generó resultados. Cito un ejemplo. La Asamblea, por ejemplo, aprueba una reforma importante para que se establezca una fecha en cuanto a que los gobiernos locales reciban sus rentas. Cierto. Y llega al Ejecutivo y lo veta. La Asamblea aprueba una reforma a la Ley Orgánica de Seguridad Social para que deje de ser caja de chica del gobierno de turno y llega al Ejecutivo y la veta. La Asamblea aprueba una ley orgánica para fomentar el desarrollo pesquero, agropecuario, llega a la presidencia y la veta. Entonces, ¿a dónde voy? Que la falta de entendimiento entre ambas funciones del Estado lleva a que las cosas no avancen. ¿Y cuál es el perjudicado del ciudadano? Ahora, lo de la crisis energética tiene otro antecedente, pero definitivamente faltó gestión del Ejecutivo de turno. Eso ya no era una competencia de la Asamblea Nacional y puedo citar otros tantos ejemplos. Pero creo que lo importante y lo que el ciudadano demanda es soluciones y no conflictos, y por eso cuando Doménica me preguntaba el por qué regresar, porque definitivamente la experiencia y la madurez en quienes tenemos experiencia en administrar lo público, en mi caso, en legislar y en fiscalizar, tiene que tener esto absolutamente claro. Y los votos de bancada, más a ver por favor. Si puedo un poco hilar lo que dice Vicente. Los votos, si es que la bancada a la que usted representa, Vicente, el Partido Social Cristiano, no están de acuerdo con alguna propuesta del Ejecutivo, ¿usted piensa separarse de la bancada, votar diferente? ¿Cuál va a ser su móvil? Hay un tema importante. Yo creo en que estamos en un momento dentro de la organización política de relevos. Si no se hubiera dado aquello, primero, hubiera sido imposible hasta hace muy poco que yo, por ejemplo, hubiera sido el jefe de bancada en este periodo, no solo porque tengo 44 años, sino porque yo he venido de un proceso distinto de formación a quienes generalmente han liderado el tema, y hay que reconocerlo. Las decisiones y los errores del partido en su momento, claro que pasaron factura electoral en el resultado de Guayas y Guayaquil, y siguieron pasando por otros temas a lo largo del tiempo. Y se han dado votaciones, Doménica, en las que yo, aún siendo jefe de bancada, he discrepado, y siempre he discrepado con argumentos. A ver, una cosa es discrepar en los temas de fondo y argumentarlos y tener la libertad de votar como uno cree que tiene que votar, y otra cosa es no votar con la bancada porque ya te cruzaste esa misma tarde o esa misma noche de la votación a otra bancada, como pasó lamentablemente en la bancada de la gente que hoy está, por ejemplo, en la bancada oficialista, solo por citar un ejemplo. Entonces, aquí es importante entender todos el momento que vivimos como país, y no es imposible. Nosotros llegamos en noviembre del 2023, María Fernanda,
y resulta que tuvimos 7 meses de una importante producción legislativa. Se hizo lo correcto y no pasó en las últimas 4 asambleas. Llegamos a superar las 30 leyes en más o menos 7 meses. Votamos con el gobierno, hubo mayorías de más de 100 votos, casi todas las leyes aprobadas por unanimidad. Comenzando por la elección del presidente de la Asamblea. Eso y los económicos urgentes del presidente, pero ¿dónde viene el punto de quiebre? Y los silencios también, por eso fue la ley, los impuestos que pasaron. En abril, ahí voy allá, en abril, Doménica, cuando llega la reforma tributaria y viene el IVA, para nosotros una línea dura ha sido siempre, me refiero a la bancada de las 6, no más impuestos. Cierto. Y es allí cuando se empieza a resquebrajar la relación con el Ejecutivo. Y digo que faltó madurez porque hay que saber procesar las diferencias. El arte de esto está no solo en que manejes las coincidencias, sino en saber procesar las diferencias. Y empezó ya un quiebre que luego se fue complicando y fue minando la relación. Y claro, mientras más se acercaba el momento electoral, se marcaron y se ahondaron las diferencias. Pero el resultado es que eso no nos lleva absolutamente nada. Ahora, repito, hay que esperar el resultado que en 2 semanas se va a dar. Y yo lo voy a cortar abruptamente si quieres para pasar a los temas de hoy de la actualidad. También es necesario hablar de la propuesta. Yo le confieso que a mí me sacó de onda cuando escucho que la pregunta de seguridad, la única que se trató en el primer bloque, estaba relacionada a si se sancionaban o no a los jóvenes que pertenecen a las bandas delictivas. Dicho sea de paso, entiendo que el 40% de las bandas de quienes integran las bandas son menores de edad, llegan a los 18 y algunos hasta los 19 años, pero igual son jóvenes. ¿Sancionarlos por qué? A ver, aquí hay ¿cuándo, mejor dicho? María Fernanda, aquí hay un tema de fondo. Sí es necesario hacer unas cuantas precisiones legales como esta, hablo de reformas, pero el problema de justicia es un problema estructural. La justicia hoy es una puerta giratoria. Entran por un lado, inmediatamente salen por otro. ¿Y por qué? Porque al día de hoy no se ha hecho una depuración, tanto en fiscalía y en judicatura. Usted tiene hoy jueces y fiscales que superan las 200 quejas. Y no ha pasado nada. Y luego nos preguntamos por qué lo que nos indigna a todos esta salida tan rápida de los delincuentes, inclusive de las cabecillas. Y es tan sencillo como hacer una evaluación de productividad y de disciplina. Los datos están allí. Usted puede hoy, si le pide al Consejo de la Judicatura información, saber la semana pasada qué juez penal tuvo audiencias por flagrancia, a cuántos con las manos en la masa los dejó y a cuántos los liberó, o cuántas en la misma semana les dio medida sustitutiva, venga a firmar, hijito, un día a la semana, o póngase un grillete que no hay. Entonces, a eso me refiero con la depuración. Está bien, la fuerza pública, militares en la calle, garantías, es interesante la discusión de nuevas cárceles, claro, hay que ir más allá, cuidar las fronteras, pero si no trabajamos conjuntamente, este es el ejemplo del trabajo conjunto, en fortalecer y desde la Asamblea ponerle un tiempo exacto que dentro de su independencia la Judicatura haga esta evaluación y esta depuración, simplemente estamos lanzando recursos y el trabajo de la fuerza pública a la basura. Ahí a mí de nuevo me explota, créame, el cerebro, por tanto de entenderlo. Si la medida cautelar, si no detenerlo, aunque haya estado con el arma en la mano, y que así nada más salgan, no hace que la Judicatura actúe de inmediato, o son cómplices de una ilegalidad o están utilizando algún gris en la ley que le permite dar sentencia de acuerdo a derecho. Claro, y con eso yo estoy cubierto. Mire, hay 2 temas allí. Como tenemos lamentablemente no solo una constitución muy garantista, sino una legislación penal que verdaderamente proteja al delincuente, pasan cosas como esa. Entonces, se cogen de una sentencia de la Corte y por aquí va, y cuando hay esa línea no tan clara, el juez dice, puedo hacerlo. Y en la práctica, o el juez está amenazado porque es parte de la casuística, o es un juez pillo. Pero ahí el Consejo de la Judicatura por sentencia no puede actuar. No, por eso, pero es que una vez que pasa eso, se presentan las quejas, pero no lo sancionan. Es que ese es el problema. Entonces, a eso me refiero con la depuración. O sea, la idea de su proyecto es, alguien acumula X, así sea una, porque con una me parece que es suficiente, y le da un tiempo al Consejo de la Judicatura para que se pronuncie sobre esa denuncia o queja que tiene el juez. Claro, es que lo que tenemos que decirle, en tanto tiempo, en 120 días, en 180 días, presentar la evaluación y la depuración. No hay nada que decir. ¿Y eso a qué nos llevaría eventualmente? ¿A que sean más cautelosos para cometer el delito o a evitar que cometan el delito de dejar libres lo primero, usted va a depurar y va
a sacar los enquistados, porque hay mucha gente que está enquistada y hay que ser muy respetuosos. No todo juez y no todo fiscal es pillo. Y Doménica es abogada, yo soy abogada y lo sabemos. Pero el sistema está infiltrado de gente como esa y la data existe. Por un lado, María Fernanda, aquello. Y por otro lado, darle la oportunidad a que nuevos profesionales del derecho que existen y la gente que viene en la carrera judicial o fiscal, que hoy son asistentes, que son secretarios y que tienen ya 2, 3 maestrías, el tiempo y la experiencia, puedan ocupar esos espacios porque es necesario hacerlo. Se lo digo como abogado, se lo digo como profesor de Derecho Procesal Penal. El problema no está en seguir reformando leyes, el problema está en el sistema. Y el problema del sistema es que ese Consejo de la Judicatura, que hay que buscar eliminarlo, yo estoy convencido, por si acaso, brevemente, que mientras trabajamos en aportar en seguridad y en generar condiciones para que haya empleo, tenemos que ir a una reforma que nos devuelva institucionalidad, una reforma constitucional que elimine estos organismos que no han servido y que fracasaron. ¿Y qué pone? Bueno, primero, el Consejo de la Judicatura no tiene que existir como un órgano de selección de jueces. Mire que al día de hoy ni siquiera puede designar Corte Nacional de Justicia. Seguimos con 11 o 13 que falta. Hay 12 vacíos, 12 de 31. Entonces es grave, María Fernanda. Antes lo hacía la propia Corte con un proceso de selección y depuración. Y es más, lo que tenemos que hacer es exigir requisitos más altos, más años de experiencia, más años en cuanto a escribir libros, los temas que pesan, que están en la ley, pero que los dejan y les ponen medio punto al lado de otra cosa. O cambiar el sistema también de evaluación. Sí, esas son las cosas, pero tú no necesitas un monstruo que te cuesta cientos de millones de dólares al año. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú vamos aquí a la Corte de Guayas, la que está en la calle, en la avenida Quito y 9 de octubre. Es vergonzoso ver cómo hay audiencias y no tienen cable de red, no hay papel para imprimir el acta, ponen el papel del diario, el papel periódico para que el sol los deje trabajar. No hay luz en las salas de audiencia. Esa es la triste realidad que ese Consejo de la Judicatura nos ha llevado. Entonces, ¿a dónde vamos? Sí, lo urgente primero, aportemos en seguridad, lo que estamos conversando. Hay que ir a una reforma tributaria. Claro, la iniciativa la tiene el presidente, pero estas cosas de la institucionalidad no pueden quedarse en segundo plano. De acuerdo con usted. Es que en un país donde no hay justicia, no hay democracia, no hay libertades, no hay derechos, no hay nada. Esa es para mí es la piedra angular. Ahora, Vicente, pregunto yo, si el objetivo es al final proponer la eliminación del Consejo de la Judicatura, ¿por qué promover una ley para que regule al Consejo de la Judicatura? No, lo que pasa es que en este momento tenemos que actuar inmediatamente y desde la fiscalización podemos hacer, María Fernanda, lo que le he comentado, porque la reforma constitucional va a tomar un tiempo. De hecho, la Corte Constitucional ya se pronunció y estableció que si vamos a ir a un proceso de reforma, no puede ser una constituyente de plenos poderes, es decir, algo que dure menos tiempo, que cueste menos plata y que lo podemos hacer. Esta es una tesis que la estamos discutiendo, que a mi juicio es necesaria. Y en este proyecto de reforma para ponerle tiempos al Consejo de la Judicatura, seguramente le dirán que tiene un impacto económico. Sí. Y hay que sostenerlo. ¿De dónde sacarían los recursos? Hay un tema, y es una muy buena pregunta. Hay un presupuesto que anualmente recibe el Consejo de la Judicatura que tiene que utilizárselo. Y hay algo que ya está en la ley y que no se está haciendo. Todos los días nosotros vemos noticias de incautación de bienes o de droga y de muchas cosas. Dice la reforma a la ley para combatir el lavado de activos que parte de esa plata tiene que ir al Fondo de la Justicia, de la Fiscalía y de la Función Judicial. Hay que hacer que llegue... No lo sabía. Claro, hay que hacer que llegue inmediatamente porque es que usted tocó un tema neurálgico. ¿Por qué es tan complejo que la justicia pueda funcionar mejor? Porque solo recibe plata del Estado, no tiene ningún otro mecanismo. Yo estoy convencido que la justicia penal tiene que ser gratuita, la justicia de niñez y adolescencia, esa madre que reclama una pensión de alimentos, pero quien está litigando un litigio millonario tiene que tal vez tener algún pago de una tasa, de algo que vaya a mejorar la infraestructura. Es que hay que hacer una diferencia. Una cosa es lo punitivo y lo social y otra cosa es lo mercantil. Ahora, Vicente, digamos que llega, digamos que propone y digamos que le aprueban. ¿Quién controlaría que el Consejo de la Judicatura cumpla los plazos definidos en la ley? La resolución que yo propongo de la Asamblea que establezca tiempos, porque incumplir funciones es causal de la pérdida del cargo. Es que es allá donde no podemos ir, María Fernanda, haga la evaluación. No, la va a hacer en tantos días. Ya, diga, y si no lo hace... Se tiene que ir porque ya el control, ahí es donde el control político. Pero le dirán que no tiene todos los elementos necesarios para poder cumplir con el objetivo. Mire, no tiene la cantidad de trabajadores, empleados. Le cuento algo, el presupuesto está, y yo soy integrante de la Mesa de Justicia, y los dos últimos presidentes de la Judicatura han llegado a la mesa y les hemos hecho algunas preguntas. Y no es que no exista plata, simplemente es que no les ha dado la gana, discúlpenlo con el respeto a ustedes dos y a la audiencia, de hacerlo. Entonces ya, todos los días vemos encuestas y sabemos que la principal preocupación de la puerta de la casa para afuera es la inseguridad. Si queremos hacer algo, vamos a depurar
el Estado de jueces y fiscales, porque si no empezamos por allí, podemos reformar 500 leyes, podemos poner todo el dinero del mundo, pero el resultado va a ser la misma puerta giratoria. Y sabe que se me hace curioso, porque se nos fue el tiempo, pero la pregunta inicial era ¿por qué los jóvenes? Y usted me dijo cuál era su proyecto. Al final, ¿los jóvenes tienen que ser sentenciados como adultos? A ver, hay que hacer dos temas, sí. Yo estoy convencido que quien tiene 15, 16 y 17 años y toma la decisión de matar, de cometer sicariato, de quitarle la vida a alguien por Delitos un precio. Contra la vida. Sí, solo solo matar. A ver, es un tema excepcional. Yo estoy proponiendo un régimen excepcional que se limite a 4 delitos: asesinato, a sicariato, porque no es lo mismo asesinato que sicariato por el pago, a violación y definitivamente al tráfico de sustancias. Tráfico de sustancias. Claro, porque los utilizan muchas veces. Cuando usted va, a los niños. ¿Y sabe por qué? Porque los adolescentes, no solo que son lamentablemente una mano de obra barata, María Fernanda, es que la sanción como es casi ninguna. Y cuando cumple la mayoría le dicen, señor, quédese aquí al ladito en el mismo lugar de menores hasta que cumpla 24 años, que ahí se va. Entonces, eso no puede pasar. Es una discusión difícil. Yo pensé que usted iba a decir extorsionadores. No se me pasó por acá que iba a decir el que paquetea. El estudio nos dice que allí está el problema. Lo otro sí pasa, pero es en menor número, María Fernanda. Ok, dele. Oiga. Me quedé con algunas preguntas, pero su diálogo su diálogo estuvo tan interesante que... Me cojo el micrófono. Sí, no. Para eso nos hacemos un balance. Ya, ok, dele. Nos vamos a despedir, como siempre, amigos Radio Escuchas, agradeciéndoles Vicente por su sintonía. Vicente también, candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano. RTP